Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Breve pausa y ya volvemos con Derecho del Deporte. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Muy bien, y aquí seguimos en Aires Constitucionales, hoy con la participación de José Emilio Josami Delibasic, que es abogado, ex juez, mediador FIFA y mediador del Comité Olímpico Español, conversando sobre la justicia deportiva. ¿Cómo está, querido José, desde Madrid? Hola Claudia, qué gusto me da escucharte y verte, también una alegría volver a estar en tu programa y bueno, como siempre unidos a la Asociación Argentina de Justicia Constitucional Muy bien. y por supuesto con tu prestigioso programa, también para mí una alegría poder estar, ¿no? Claro, y además como director del Instituto del Derecho del Deporte en nuestra asociación, ¿verdad? Exactamente, exactamente en el instituto que seguimos ahí en el WhatsApp intercambiando conceptos, opiniones. Bueno, en breve veremos si podemos hacer algunas jornadas también. Ahora después del Mundial va a ser interesante poder hablar de temas que seguramente dejará esta Copa del Mundo, ¿no? Sí, seguramente que sí. José, bueno, hoy queremos conversar sobre la justicia deportiva. Si nos podés explicar cómo funciona a nivel internacional desde el punto de vista normativo y jurisdiccional. Bueno, la justicia deportiva actualmente, digamos que tiene cada federación un organismo que atiende a las cuestiones, digamos, que se presentan con, digamos, cuestiones disciplinarias o cuestiones de contratos, en el caso de la FIFA o de las federaciones internacionales, o bien de las asociaciones nacionales. Y hay un tribunal que depende del Comité Olímpico Internacional, que si bien tiene su autonomía, que es el TAS, que funciona en Suiza y que es, digamos, el último resorte, en principio, el último resorte arbitral, porque no se trata de un tribunal jurisdiccional ni administrativo, sino un tribunal de arbitraje. Y también, digamos, por esta normativa, al estar en Suiza, crean algo que para nada muchos estamos de acuerdo, que haya una apelación en función de medidas cautelares con el derecho suizo en los tribunales federales suizos, ¿no? O sea que una cuestión que se pueda presentar de un deportista argentino, peruano, y se termine resolviendo con el Código Civil suizo y en una competencia, digamos, suiza, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Con lo cual, esto de la justicia todavía deportiva deja abierto muchos caminos por recorrer, por crear, por realizar y por muchos temas, ¿no? Principalmente porque el Tribunal Arbitral del Comité Olímpico, el TAS, llamado CAS, es un tribunal que a veces viola el tema del derecho al acceso a la justicia por su onerosidad, porque es Ujú. caro, porque a veces es imposible que los clubes, digamos, de menos condición económica puedan asistir a resolver sus conflictos allí. Y bueno, y muchas cuestiones que también ahora se han ido planteando y que en Europa, sobre todo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que yo siempre les digo a los europeos que tengo una sana envidia por ese tribunal que ellos tienen y que en América no podamos tener, tal vez por el sistema no comunitario que habita en nuestro continente y que ellos sí lo tienen, pero que qué bien sería o qué buena idea sería que en Latinoamérica podamos contar con un tribunal, así como tienen los europeos, de justicia de Unión Americana, ¿no? No sé si interpretando también a Estados Unidos y Canadá por el tema del idioma, pero sí por lo menos contar con un tribunal latinoamericano que nos une en costumbres, en idiosincrasias y sobre todo en el lenguaje, ¿no? En el Ujú. lenguaje nuestro, en el castellano, y que se permita tener un tribunal supranacional que pueda resolver conflictos bueno, de cada uno de los países. No con esto digo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sea ausente, pero lo sabemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está para cuestiones de derechos humanos, como también lo tienen aquí en Bruselas, en Europa, distinto a lo que es, digamos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se ocupa de distintas cuestiones, ¿no? Ya sean civiles, laborales, penales, etcétera.
Bueno, esto pasa un poco porque aquí en Europa el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha inmiscuido ya en varios casos deportivos y realmente ha puesto a las federaciones internacionales en compromisos de tener que cambiar algunas legislaciones, de tener que orientarse a algunas cuestiones para no vulnerar, digamos, el derecho comunitario o bien las constituciones o las normas fundamentales, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que de alguna manera tiene por un lado, y después también en España mismo tiene un sistema de tribunal administrativo a nivel español que sus resultados después pueden ser llevados a la justicia ordinaria, ¿no? Yo creo que el deporte como verdadero derecho humano ya se merece tener una justicia jurisdiccional. Creo que el derecho deportivo ha dado muestras académicamente de que es un derecho independiente, que ya lleva más de un siglo, y con los conflictos que atrae, que si bien está involucrando a casi todas las ramas del derecho, amén de cuestiones también particulares, creo que es necesario que el derecho deportivo empiece a contar con una justicia propia, con especialistas, por supuesto, en derecho deportivo y sobre todo con gente que tenga vocación de justicia, ¿no? Sí, José, bueno, a ver un poquitito entonces para ordenar esto. Recién hablábamos de cuestiones, por ejemplo, de situaciones disciplinarias que hay que aplicar. ¿Cuál es la primera instancia? ¿Hay, digamos, una potestad que tiene eh, el organismo, la organización deportiva para aplicar esta sanción? Bueno, por ejemplo, sí, en AFA estaría el Tribunal de Disciplina de AFA y con apelación directa al tribunal, digamos, este que yo te hablo, que es el TAS. En AFA hay dos competencias, es decir, hay una doble instancia, o sea, hay una primera instancia y después una especie de apelación, de tribunal de apelación, y luego, llegado el caso, la apelación final es llevada al TAS, o sea, al Tribunal Arbitral del Deporte, que como te decía, está En en Suiza, Suiza, claro. y donde ahí, bueno, lo analizan, digamos, un árbitro o un panel de árbitros constituido y que, por supuesto, cuesta dinero y no es muy barato. Claro, a ver, en primer lugar, ahí ya no tendríamos una cuestión de igual, estaría reñido con el principio de igualdad, porque por lo que veo, aquellos que tienen posibilidades económicas llegarían a la apelación al TAS y los que no la tienen no. Y es muy difícil. Hay veces que, sobre todo yo he tenido un caso ahora como abogado en un club boliviano que le ha sido bastante difícil poder acceder al cobro de 75.000 francos suizos, porque además se cobra en francos suizos, para acceder a una apelación y llegar, y bueno, gracias a Dios se ganó el juicio, se ganó en ese caso, que va a tener la suerte que se le devuelve ese dinero, pero claro, desde ya hay una vulneración al acceso a la justicia, ¿no? Al principio fundamental y al derecho fundamental de la tutela judicial efectiva. O sea, si yo no puedo llegar a tener ese dinero, no puedo acceder a tener una justicia deportiva, que como te decía, para mí el deporte ya es verdaderamente un derecho económico, social, cultural, un verdadero derecho humano, y que por supuesto debiera tener acceso directo a que se puedan resolver esos conflictos no solo en el plano nacional, sino también internacional. A ver, José, si estoy entendiendo bien. Siempre estamos hablando, digamos, dentro de lo que sería el ámbito de las organizaciones. Primero tenemos el Tribunal de Disciplina, por ejemplo, de AFA, y luego una instancia de apelación, pero ante un tribunal arbitral, ¿verdad? Que este es este tribunal arbitral de Suiza. ¿Qué pasa si no se puede, si no hay capacidad económica para poder acceder a este tribunal arbitral de Suiza? ¿Tiene acceso a la vía de la instancia ordinaria judicial o no? Sí, siempre vos sabes que todo, todo ciudadano tiene derecho a ir a la instancia ordinaria, cosa que si bien los reglamentos de las federaciones deportivas medio que están en contra,
¿no? Porque tratan de que no se salga del ámbito privado, que es el deporte, para ir justamente al ámbito público, que es la justicia ordinaria. Y de esta manera ha habido muchos casos que se han presentado amparos y se los ha llevado a la justicia ordinaria y por supuesto el resultado es otro. Tal es así que a nivel internacional acaba de resolver FIFA una cuestión que, como te comentaba recién, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que a través de demandas en casos, por ejemplo, como el caso Superliga, el caso de agentes o representantes, o este caso Diarra, que fue un caso que puso en un riesgo grande el tema de las transferencias por rescisión unilateral de contrato, y que bueno, que el Tribunal de Justicia ordenó, digamos, sacando de lado todo lo que venía del Tribunal del TAS o de FIFA, y de alguna manera le propuso a FIFA cambiar su legislación y llegar a acuerdos para que no existan estas cuestiones, ¿no? De alguna manera FIFA acaba de resolverlo esto, haciendo una nueva legislación, tratando de ponerse de acuerdo con lo que le pide la justicia de la Unión Europea, y creo que esto tiene que ver porque solamente se está hablando de Europa, pero también el fútbol habita en todos los otros continentes del mundo, y también creo que esta participación del ordenamiento jurídico público poco a poco va a ir participando, metiéndose en cuestiones del fútbol o de los distintos deportes, porque bueno, hay una constitución que hay que respetar, hay derechos fundamentales que hay que respetar, y si las normativas del deporte se alejan de ella, bueno, por supuesto que todo jugador, todo técnico, todo deportista, como ciudadano que es, va a tener derecho a acceder a su derecho humano del acceso a la justicia, ¿no? De que se le haga justicia conforme a las leyes de orden público. Claro. Em, por un lado, estamos hablando también de un sistema que es propio del derecho del deporte y que creo que debe atender también a la necesidad, decime vos si estoy en lo correcto o no, propio de la disciplina, de, bueno, de la rapidez en las decisiones. No pueden durar 20 años, ¿no? Que se tome una decisión. Ahora, esto, ¿cómo se garantiza el debido proceso si esto fuera así? O Bueno, sea, es una buena o sea, la pregunta. amplitud de prueba, Claro, debate. claro, porque tal como vos lo acabas de explicar, yo, a ver, ante estos paradigmas del derecho al deporte, no sé si llamar negar, como muchos decían, sacar los pies del plato, ¿no? Para ir a la justicia ordinaria, tiene un fundamento en el cual yo alguna vez lo justifiqué, a ver, entre comillas, por una cuestión del principio de inmediatez, que es lo que vos bien estás marcando ahora, porque lógico, una cuestión deportiva, te imaginas, no puede esperar los plazos irrazonables que tiene la justicia ordinaria, ¿no? Y digo irrazonable porque creo que cada vez más se está viendo en el mundo entero que la justicia es cada vez más lenta, que hoy por eso se está imponiendo los métodos alternativos, porque te imaginas que vos una suspensión de un jugador que pueda llevar a 3 fechas, 4 fechas, un mes, y el proceso le lleve 6 meses como mínimo de un sumario sumarísimo, el jugador se ha perdido un torneo, se ha perdido una competencia, o en el caso de una transferencia de un club a otro, si ha tenido un conflicto, por ejemplo, un juicio por incumplimiento de contrato o por una cuestión de una transferencia, no podés tener un proceso que le lleve 6 meses, un año, 2 años a veces, como también sucede en el TAS, y que de esta manera el jugador tenga que estar parado sin jugar. Bueno, una de las reformas que ha tenido FIFA en esto es justamente dar, digamos, que esa movilidad se le permita al jugador, a pesar de que el proceso continúe, pero que no deje de poder estar activo y jugando, ¿no? También es por eso que yo anhelo que este tema de justicia, o que este principio de inmediatez, o que estos procesos en el deporte tengan su plazo razonable, primero, digamos, con la celeridad que impone el conocimiento de la materia, desde ya teniendo jueces que conozcan de derecho del deporte, que tengan una vocación resolutiva de poder resolver conflictos,
y es por eso que también la mediación hoy en el deporte está siendo muy importante para ayudar a poder darle una solución al conflicto deportivo en menos de un mes o por lo menos en 3 o 4 audiencias que se puedan realizar, ¿no? Entonces, ese es el tema, porque como te decía, el derecho deportivo está vinculado hoy por hoy a prácticamente a todas las ramas del derecho, ¿no? Si vos te pones a ver, están ya los delitos deportivos, está el tema de la responsabilidad civil, bueno, qué decir de los contratos laborales y de las cuestiones laborales, como te decía en las cláusulas de rescisión, el tema de los menores, que es un tema muy bueno y muy importante, el tema, por ejemplo, del derecho de formación, de mecanismos de solidaridad, que son las indemnizaciones. Bueno, todos estos temas están, digamos, abarcados. El tema tributario, por ejemplo, el derecho tributario, que tenemos un gran jurista argentino, como Cristian Vilardi, especialista en eso. Eh, bueno, todas las ramas se van uniendo y se van, digamos, teniendo su vinculación con el deporte, ¿no? El deporte se vincula con todas las ramas del derecho y creo que con la mayoría de las ciencias, como lo he dicho alguna vez, y es por eso que tal vez se haga, no sé si difícil poder concretar, o tal vez por allí es que los jueces de cada una de las ramas quieran soltar, digamos, su competencia para que haya un tribunal exclusivo de deporte que pueda atender a todos los conflictos deportivos, digamos, en las distintas ramas, ¿no? Porque siempre en el deporte vas a tener conflictos vinculados a ramas de orden público como de orden privado, ¿no? Sí, bueno, un tema que acá tenemos mucho que hemos tratado, la cuestión vinculada con la supremacía constitucional. ¿Podemos dar algunos ejemplos donde esto se haya planteado? Bueno, a ver, desde ya la Constitución, como te decía yo, habla de los principios fundamentales, o sea, de los derechos humanos y de los derechos fundamentales de la persona. El tema este del acceso a la justicia es el primero. La cuestión, por ejemplo, de las convenciones internacionales de niños, niñas y adolescentes que se han presentado muchas veces. Eh, Conflictos, como te decía, también algunos conflictos laborales. Por ejemplo, el que se ha planteado en Europa ahora tenía que ver con el tema de la libertad de circulación y la libertad de trabajo, ¿no? Con respecto a los deportistas, que se ha hecho justamente por las cuestiones de las decisiones del deportista que quiera rescindir un contrato y se le aplique una cláusula leonina para que, digamos, tenga que dejar el club para irse a otro club o para tomar la libertad de acción que tenga, ¿no? Si bien esto ha sido el planteo del caso de Arra, que últimamente ha sido lo novedoso y lo nuevo que ha sacado FIFA, y ha dado una mayor participación a su justicia, que la justicia, digamos, de FIFA sí son tribunales administrativos que trabajan, digamos, en cuestiones del conflicto, ya sea laboral o ya sea comercial, etcétera. Incluso también en cuestiones de derechos humanos, porque hay cuestiones también que abordan, por ejemplo, temas que hoy está muy en boga, temas de la discriminación, ¿no? Muy, con el tema, por ejemplo, de las personas vulnerables como son el tema de la mujer muchas veces, o cuestiones, por ejemplo, de raza, de nacionalidad. Aquí en España se ha dado muchísimo eso, como el caso Vinicius, por ejemplo, el caso de Acabi, muchos casos. Y bueno, y en Argentina también, en Argentina hemos tenido casos, ¿no? Sin ir más lejos, yo estuve en el Tribunal de Disciplina de AFA, condenamos a un jugador por hacer un gesto en contra de la comunidad judía, jugador que jugaba en Chicago, y le dimos 11 fechas de suspensión, sin derecho a que se le pueda bajar la pena bueno, a fin de año. Hubo muchas cuestiones en Argentina también, ¿no? Por cuestiones de discriminación de clubes, cuestiones de gritos de las hinchadas, todo eso que de alguna manera también lleva a una sanción, ¿no? Desde ya el tema de la discriminación conlleva a una violencia moral, como se llama, ¿no? Y hoy el delito del odio también ya está muy presente y está también constituyéndose dentro
del plano deportivo, claro. Bien, tengo un retorno que me molesta al hacer la pregunta. Entonces, digamos que por un lado tenemos, imagino, convenios privados dentro de las federaciones con los deportistas, ¿verdad? Que hay que particularmente prestar atención. Si no, ¿puede haber algunas cláusulas abusivas de derechos? ¿Has observado o hay algún ejemplo o no? Pues todo Hay cláusulas abusivas, hay muchas veces cláusulas leoninas que se ponen en contratos y que por eso FIFA en esto ha determinado que los tribunales de FIFA van a ser un resorte importante a la hora de poder observar si estas cláusulas, por ejemplo, a la hora de que un club eh, tenga que poner una cláusula en un contrato, una cláusula de rescisión contractual, que viene a ser otro contrato dentro del contrato laboral, ¿no? Se trate de un contrato leonino, por ejemplo, si un jugador gana, no sé, por decirte, 3 millones de dólares al año y le ponen una cláusula de rescisión que si se quiere ir tiene que pagar 20 millones de dólares, bueno, están hablando de una cláusula sin duda abusiva, ¿no? Entonces tiene que haber un tema de proporcionalidad con respecto a eso y muchas veces va a tener, digamos, el indicio del valor residual del contrato que le quede a ese jugador y ver si desde allí se pueda negociar una cláusula de rescisión, digamos, como te decía recién, proporcional, no leonina. En estos casos los tribunales de FIFA podrán o mitigar o reducir, digamos, esa cláusula, o en el caso también pueden llegar a suspenderla o suprimirla, ¿no? Sin duda. Yo cuando hablo de justicia del deporte, creo que hablo desde el fundamento, como te decía, desde un fundamento para mí administrativo, tal vez jurisdiccional, se puede hacer muy difícil. Siempre, a ver, siempre va a haber una posibilidad en la medida que se pueda crear un fuero. Si es que se llegara a crear un fuero de todo hecho en ocasión del deporte, y así crear, los brasileños tienen un tribunal que ellos le llaman, una vez me decía un especialista, un colega brasileño, que es medio sui generis, pero que también es semiestatal, porque ellos tienen tribunales de justicia deportiva en los estados, incluso con segundas instancias o cortes, que resuelven, digamos, de una cuestión no totalmente jurisdiccional, pero que sí tienen, digamos, una organización bastante interesante que pueda, digamos, resolver los conflictos desde los tribunales exclusivamente de justicia deportiva, ¿no? Yo creo que debemos ir camino a algo parecido, debemos ir camino a algo en que tanto Ministerio de Justicia como Secretaría de Deporte puedan encontrar esa solución. Los españoles lo tienen aquí, pero desde el plano administrativo, tienen lo que se llama el TAD, que es el Tribunal Administrativo del Deporte, y claro que digamos, sus resoluciones después pueden ser llevadas a la justicia ordinaria. Pero por lo menos la primera parte de la cuestión administrativa previa ya está resuelta dentro de lo que es el Consejo Superior del Deporte, que incluso acaba de sacar un fallo contradiciendo alguna normativa de FIFA con respecto a menores, y tiene, por supuesto, organismos que van a resolver los conflictos que se presentan de distinta índole en el deporte español, ¿no? Insisto en que creo que el deporte necesita ya de jueces que conozcan la materia, fundamentalmente, que se empapen de una situación empírica también de lo que es el deporte, y conocer la normativa del derecho del deporte, conocer la costumbre justamente de lo que es la actividad deportiva, y que por supuesto también se tenga acceso a esa posibilidad de tener fallos o acuerdos previos en esta materia, y no con la onerosidad que representa tener que llevar un caso de argentino supuestamente a Suiza, ¿no? Por esto. Entonces creo que se hace necesario poder tener esta clase de tribunales regionales o nacionales, ¿no? Y que creo que el deporte se lo merece sin duda, ¿no? ¿Cuál es la labor de un ¿Cuál es la mediador labor de un en mediador FIFA? en De FIFA, FIFA. de FIFA? La labor del mediador en FIFA es trabajar
justamente hasta ahora en dos conflictos básicamente. Uno es el conflicto laboral y el otro es el conflicto contractual en cuanto a la relación de clubes con jugadores, clubes con entrenadores, conflictos entre clubes, en transferencias, que es el otro tema, el contractual laboral y el tema de las transferencias. Justamente FIFA nos ha llamado ahora a una reunión conjunta, nos ha hecho una encuesta para sumar ideas y hacer una tormenta de ideas, ¿no? Lo que se llama. Y bueno, yo he planteado que me parecían dos cosas importantes. Una, que la mediación debía ser obligatoria, no como es ahora. Actualmente en FIFA, una vez que se traba la litis entre las partes, FIFA ofrece la mediación gratuita, porque las partes no pagan absolutamente nada por la mediación. Las partes pueden elegir, generalmente lo hace el demandante, puede elegir de la lista de 22 mediadores un mediador, y si está de acuerdo el adversario, la contraparte, ese mediador queda fijo. Y en el caso de que, supongamos, no es aceptado el mediador por la contraparte, es decir, hay una diferencia o no aceptan al mediador, que muchas veces es a veces medio risueño porque se cree que el mediador es como el juez, ¿no? Y por ahí un caso de un argentino con un colombiano, no eligen al argentino porque no, diciendo que el argentino, a ver, que el mediador no es un juez, el mediador lo que va a hacer es justamente acompasar, ayudar a buscar una solución, pero nunca va a dictar un fallo, ¿no? Entonces, mantiene una neutralidad, por supuesto, como mediador, pero que tampoco obra como el juez debe estar dando una resolución. Va a ayudar a que las partes lleguen al acuerdo, ¿no? Entonces, en ese caso, es FIFA, cuando no hay acuerdo entre las partes en elegir el mediador, es FIFA el que elige el mediador, ¿no? O sea, lo pone FIFA directamente. Y bueno, y la labor, una vez que te llega todo digamos, el expediente que te envía FIFA, el mediador se tiene que poner en contacto con las partes, ya ponerse de acuerdo para las audiencias y trabajar las audiencias ya en tiempo, que podrán llevar, a mí lo máximo que me ha llevado una mediación, que gracias a Dios llevo 11 resueltas, de las que llevo, que son 11, bueno, 11 resueltas, no me ha llevado más de 2 meses. O sea, tratar de hacer, digamos, reuniones semanales, a veces seguir muchas veces a través de correos, o hacer también el caucus, ¿no? O sea, donde vas a trabajar con cada una de las partes solo. Bien, y ir buscando acuerdos, ¿no? Así que tenemos que cerrar, realmente muy interesante el tema, así que vamos a seguir hablando del derecho y el deporte. Te despido para una próxima entrevista. Muchas gracias, Claudio, y te agradezco porque, bueno, me alegro que estos temas puedan ser de mucha utilidad, y además porque yo creo que el derecho deportivo debe ir creciendo, y sobre todo en nuestro país, ¿no? Para ir, más que nada, porque Argentina es un país netamente deportista, ¿no? Así que desde ya muchísimas gracias y te mando un fuerte abrazo. A vos, José. Bueno, muy bien, nosotros nos despedimos hasta nuestro próximo programa, como siempre, aquí en Metro.